A principios del siglo XX, en una Inglaterra marcada por el viento de cambios sociales, se alza la residencia para señoritas de Bunny Hall, un lugar solitario, lleno de ecos y susurros, resguardando secretos que el tiempo ha intentado enterrar. Aquí vive Lana Benton, una joven desdichada que sufre en silencio por la desaparición de su mejor amiga Carol, una niña amable, curiosa y diferente que desapareció un día sin dejar rastro. Porque en este cuento las apariencias engañan y hasta la inocencia puede ser devorada por la oscuridad. Bienvenidos a By Sweet Carol, un viaje entre lo real y lo imposible, donde cada dios deja una herida y cada promesa un eco que no muere. Dicho esto, acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Esta es la historia de Lana Benton, una joven quien tras perder a su madre fue llevada a la fuerza a la austera residencia para señoritas de Bunny Hall con la única compañía de su peluche favorito al que pronto olvidaría. A pesar de que la residencia era un lugar hostil y con reglas estrictas, pudo hallar un poco de luz entre tanta oscuridad al conocer a Carol, otra niña igual de pequeña y torpe que ella, sintiéndose así un poco menos sola. Sin embargo, Carol desapareció un día sin dejar rastro y Lana volvió a sentirse sola y desesperanzada. Un día, Lana se despierta en mitad de un hermoso jardín lleno de rosas olvidado en el tiempo. Desde el cielo y mecida por el viento le llega una hoja de papel, una carta firmada por su mejor amiga, Carol Simmons. Su corazón da un vuelco de emoción al leer el nombre de Carol, pero otra brisa de aire se lleva la carta hasta lo más alto de la copa de un árbol, lejos de su alcance. Es entonces cuando Lana oye por primera vez la voz de los pájaros, quienes le hablan y le hacen saber que ella es la princesa de un reino que había olvidado. La joven no entiende a lo que se refieren y continúa tratando de alcanzar la carta sin éxito hasta que un extraño conejo con gafas aparece y se la lleva. Siguiendo los pasos del conejo, Lana se adentra en un oscuro bosque pantanoso donde también conoce a un búho que parece vigilarla. Aquí se enfrenta a todo tipo de peligros, entre ellos un tétrico hombre con sombrero cuyo cuerpo parece hecho de alquitrán. Lana corre por el bosque huyendo de este hombre y de las explosiones que estallan a su alrededor hasta caer por un agujero profundo mientras alguien vestido con un chubasquero amarillo la observa desde la ventana. Asustada, Lana se despierta de nuevo, esta vez en mitad de un aula, descubriendo que todo había sido una horrible pesadilla. En esta escena conoceremos a la señorita Hinman, la directora de la residencia y tutora del resto de chicas que viven aquí. Esta mujer no muestra simpatía alguna por Lana y la sermonea por haberse quedado dormida en mitad de su clase. Teniendo en cuenta la época en la que se desarrolla la historia, era común que las mujeres fueran educadas desde pequeñas para comportarse como señoritas de bien y cumplir adecuadamente su papel como esposas en una sociedad donde el hombre imperaba sobre ellas. La profesora habla sobre esto y de cómo la residencia se va a beneficiar por haber vendido una parte de sus tierras a una cooperativa empresarial para permitirles la caza masiva de conejos, el mayor recurso de la zona. Por este motivo, tienen prohibido cruzar los muros del parque de Bunny Hall debido al peligro que supone las explosiones programadas para hacer salir a los conejos de sus madrigueras. También seremos testigos del abuso que el resto de chicas ejercen sobre Lana, quienes se burlan de ella constantemente. Vicky, la cabecilla del grupo de abusonas, le lanza un papel a la cabeza a la profesora mientras está de espaldas y luego todos culpan a Lana. Hinman, sin siquiera cuestionarlo, castiga a Lana y la encierra en el sótano, obligándola a limpiarlo todo antes de dejarla salir.
Aquí abajo, la joven se encuentra nuevamente con los pájaros, quienes le dicen que se ha abierto una fisura que conecta el mundo real con el mundo de Corola, su supuesto reino del que es princesa. Lana cree seguir soñando, pero el búho vuelve a aparecer dispuesto a fastidiarla. Logra distraerlo con un ratón y encuentra una salida del sótano, pero también observa a un chico hurgando entre las cenizas de una estufa, quien huye rápidamente al ser descubierto. Entre las llamas divisa otra misiva de Carol y enseguida comprende que ha sido ese chico el que ha lanzado la hoja a las llamas para deshacerse de ella. Se apresura en apagar el fuego y recupera la carta, pero el búho se la arrebata y se la lleva consigo. Oiremos entonces la voz del hombre del sombrero, conocido como Señor King, quien llega rodeado de conejos de alquitrán con intenciones malévolas, pero en el último segundo, Lana es salvada por un misterioso hombrecillo con paraguas que se la lleva volando lejos del peligro, pero no logra sujetarla bien y la joven cae al vacío. Milagrosamente viva, Lana vuelve en sí solo para percatarse de que sus manos ahora son peludas y de que su cuerpo es más pequeño. Al mirarse al espejo, descubre que se ha convertido en una coneja y que se encuentra en el ático de Bunny Hall, un lugar temido por todas las chicas, pues aquí arriba vive la señora Fisherin. Mientras explora, encuentra el cuerpo sin cabeza del hombrecillo del paraguas que había intentado salvarla. Él dice llamarse Basie, el guardián del reino de Corola, y le ruega que encuentre su cabeza y su paraguas. Basie le devuelve su lazo a Lana, el cual le permite alternar entre su forma humana y conejo, así como le advierte de que cuanto más se extienda el alquitrán de King, más poderoso se volverá y más vulnerable será el reino de Corola. Lana encuentra la cabeza de Basie en la cocina, custodiada por la temida señora Fisherin, la cocinera de la residencia, que muestra un aspecto monstruoso. Evitando ser atrapada por ella, Lana investiga los alrededores en busca de la llave hasta lograr liberar la cabeza de Basie. Con su ayuda logra espantar al búho, quien recordemos se llevó la carta medio quemada, pero King regresa para impedir que la recupere. Armándose de valor, Lana adopta su forma de conejo y le arrebata la carta al búho. Entonces verá por unos momentos a Carol, su amiga desaparecida y a la que tanto ansía recuperar. Carol aparecerá ahora convertida en conejo, siendo el mismo conejo con gafas que vimos en el principio. Lana le pregunta qué le ha sucedido y por qué la ha abandonado, pero no obtiene respuesta alguna. La joven divisa una ballena hecha con hojas de papel al fondo y acaba llegando al reloj de la torre de Bunny Hall, donde el tiempo se detiene y ella cae nuevamente al vacío. Esta vez es salvada por la señorita Josephine, la única alma bondadosa que queda en Bunny Hall. Josephine encuentra a Lana a punto de caer por una ventana, mostrándose muy preocupada, pues cree que su comportamiento temerario se debe al abuso reiterado por parte de sus compañeras. Ella encuentra la carta de Carol que Lana le ha quitado al búho, y ambas corren a decírselo a la señorita Hinman. La profesora lee la carta en voz alta. En ella, Carol le escribe a un chico francés con el que se carteaba con frecuencia. Carol le contaba cómo tenía planeado huir esa misma noche en la que desapareció, pero los estragos del fuego impiden leer nada más. Esta información es suficiente para que Hinman confirme su fuga, pero Lana no cree que su amiga se haya marchado así sin despedirse de ella. Mucho menos comprende por qué motivo alguien querría quemar sus cartas semanas después de que Carol haya desaparecido. Conoceremos entonces a Frank, el manitas de Bunny Hall y otra persona temida por las chicas debido a la pata de palo que lleva. Frank
niega haber visto al misterioso chico que Lana menciona y la profesora Hinman le pide que se vaya a descansar, prometiendo que investigará el asunto. Ya en su habitación, Lana escucha con temor las explosiones que cada noche Frank provoca para hacer salir a los conejos, aunque lo que en realidad le aterra es olvidar algún día el rostro de su difunta madre, cuya foto aún conserva. De pronto, el chico misterioso irrumpe en la habitación de Lana y ella sale tras él. No logra alcanzarle, pero sí encuentra otra carta que al parecer se le ha caído. En ella descubre que el chico se llama Marcel y que Carol planeaba huir con él a Londres. La lectura es interrumpida por un grito proveniente del cuarto de las chicas. Ella corre a la habitación para ver qué sucede, encontrando a Vicky dentro del armario. Vicky, quien siempre se ha burlado de ella y la ha tratado con desprecio, ahora suplica que la ayude y le sugiere que le entregue el reino de Corola al señor King para evitar que las demás chicas mueran. Obviamente, se trata de una trampa de King, quien ha adoptado la forma de Vicky para atormentarla aún más. Esto se repetirá con el resto de chicas del grupo de las abusonas y todas aparecerán en situaciones de peligro. Lana, convencida de que las chicas están encerradas dentro de una de las aulas de la residencia, va en busca de la llave solo para volver a toparse con el señor King. Este se presenta formalmente como el corruptor de mundos y comenta que Lana fue quien lo convocó cuando detuvo el tiempo involuntariamente. Afirma que a Lana le aterra la idea de hacerse mayor y que en un intento de cambiar las cosas detuvo el tiempo. Sin embargo, esto fue en vano, pues el tiempo sigue su curso y solo él tiene el poder de detenerlo para siempre o de viajar al pasado. Así le ofrece un jugoso trato, el reino de Corola, a cambio de lo que ella más desea. Pero antes de hacer el trato, Lana debe de recordar algo que ha olvidado. Lana se despierta en su cama. Junto a ella se encuentra Josephine, quien vuelve a mostrarse preocupada. Tras dedicarle unas amables palabras, Lana se percata de que va a llegar tarde a clase y sale corriendo. Por el camino se tropieza con un galante caballero, que no duda en halagarla y besarle el dorso de la mano, provocando que ella se sonroje, siendo esta la primera vez que Lana conoce a un hombre de su agrado. Ya en el aula, Hinman regaña a Lana por su retraso y nos presentan a una nueva alumna, Amanda, cuyo aspecto rápidamente desencadena las burlas y risas de sus compañeras. La chica nueva lleva consigo un libro del que nunca se separa. Accidentalmente se le cae una hoja del interior, la cual recoge rápidamente Hinman. Al leerla en voz alta, descubriremos que Amanda es lo que por aquella época se podría considerar una mujer rebelde, pues no está de acuerdo con los ideales impuestos a la mujer y se muestra como fiel seguidora del movimiento feminista en el que se exigían los mismos derechos para ambos sexos. Hinman se opone fuertemente a esta corriente de pensamiento y, muy enfadada, rompe el papel sin importarle lo más mínimo los sentimientos de Amanda. Lana, cansada de oír siempre lo mismo, cierra los ojos y se queda dormida en el pupitre. Despierta en el jardín de Bunny Hall y escucha al otro lado de la reja cómo el grupo de abusonas hablan sobre su amiga Carol y su posible paradero. Mientras que unas opinan que simplemente se fugó, otras, como Vicky, creen que fue Frank, el conserje, quien la mató. Tras hacer sus teorías, las chicas se marchan en busca de alguien y Lana decide seguirlas. A lo lejos observa cómo se montan en el teleférico, pero este ha dejado de funcionar repentinamente, por lo que debe repararlo. Basie regresará recordándole que King quiere aprovechar la fisura que se ha abierto para entrar en el reino de Corola y corromperlo, pero a Lana solo le preocupa a su amiga Carol y descubrir la verdad. Por ello está empecinada en recuperar las cartas que Carol le enviaba a Marcel. Con la ayuda de Basie, Lana se adentrará en las minas.
Aquí abajo Basie protegerá a Lana de un aluvión de conejos, enfrentándose al flagelo de Alquitrán, un conejo gigante de un solo ojo. Como resultado de la batalla, Basie pierde su cuerpo. Lana logra poner en marcha el teleférico. Ya a salvo, se dispone a leer la carta, descubriendo que se trata de un fragmento de la novela de Moby Dick, el libro favorito de Carol. Su mente se transporta a un recuerdo no muy lejano, cuando ella y Carol se colaron en la biblioteca de noche. Carol usaba el libro de Moby Dick para esconder recortes de periódicos de manifestaciones feministas, pues ella, al igual que Amanda, no estaba conforme con el futuro que le esperaba. Carol soñaba con ser libre y poder hacer realidad sus deseos. No estaba dispuesta ni a casarse ni a cumplir el papel que les había impuesto la sociedad, pero Lana no parecía compartir sus ideas y trataba de hacerla entrar en razón, pues temía que Carol intentase escapar. Sin embargo, la amiga la calmó, prometiéndole que pasara lo que pasase, siempre estarían juntas. Al bajar del teleférico, Lana observa que Vicky y su grupo andan persiguiendo a Amanda y tras caer por un agujero, la joven regresa a la realidad. Encuentra a Amanda encerrada dentro de una taquilla, quien se aferra a su preciado libro y sus ideales. Lana trata de ayudarla, pero Vicky hace acto de presencia, burlándose de ambas y advirtiéndoles de que llegarán tarde a la reunión con la señorita Hinman. Lana, en vez de empatizar con Amanda, se molesta con ella, afirmando que ya tiene bastantes problemas como para también preocuparse por los suyos. En el salón, Hinman comenta que en unos días tendrá lugar un maravilloso evento en Bunny Hall y que para entonces todas ellas tienen que haber aprendido a bailar. Para ello, las chicas practican los pasos de baile con un autómata que ha sido donado por Lord DeWitt, uno de los principales benefactores de Bunny Hall y el mismo hombre con el que Lana se tropezó con anterioridad. Este hombre no esconde su interés por Lana, incluso la respalda ante Hinman cuando la chica abandona el salón a toda prisa al haber visto a Marcel. Marcel huye hacia los tejados, pero para poder alcanzarle debe de activar la escalera de emergencia. Con la ayuda de Basie, ya con su cuerpo completo, lo consigue, pero entonces el reloj marca las 12, aturdiendo a Lana y transportándola al futuro, un futuro donde Bunny Hall está hecho pedazos y cubierto de cenizas, como si hubiera sido pasto de las llamas. Ahora Lana debe de hallar la forma de volver al presente y para ello ha de alternar entre el pasado y el futuro mientras es perseguida por una versión retorcida del búho de King. Ya en el presente, Lana encuentra una nota escondida dentro del reloj, la cual pertenece a la señora Fishering, quien en el pasado también fue víctima de acoso en Bunny Hall. La joven logra alcanzar a Marcel a tiempo y ambos luchan por recuperar la carta. Sin embargo, Amanda, quien de forma curiosa ha seguido a Lana, se ofrece a ayudarla. Lana recupera la carta, pero King aparece para atormentarlas y las lanza al vacío. Las chicas aparecen en el bosque, a las afueras de Bunny Hall. Sin embargo, ambas se han transformado en conejos. Amanda culpa a Lana de lo ocurrido, pero ella trata de explicarle que necesita algún objeto personal para poder volver a convertirse en humana, cosa que ella misma no puede hacer, pues su lazo se ha roto. Lana se dispone a leer la supuesta carta que tanto esfuerzo le ha costado recuperar, descubriendo que se trata de una foto. La foto fue tomada durante un taller de lectura que organizó Hinman y al que asistieron invitados de fuera. En ella se ve a Carol leyendo un pasaje de Moby Dick y de fondo se puede ver a Marcel. Lana está convencida de que la fisura se abrió el día en el que Carol desapareció y que Marcel está claramente implicado. Convencidas, ambas se disponen a regresar a Bunny Hall para buscar a Marcel, pero entonces Frank, quien deambula por las noches en las afueras, colocando explosivos y cazando conejos, logra capturar a Amanda.
Basie, quien siempre aparece en los momentos en los que Lana más lo necesita, le ayuda a colarse en la caseta de Frank y localiza a Amanda dentro de una jaula. Pero algo en ella ha cambiado, no reconoce a Lana y se comporta de forma salvaje y agresiva, corrompida por el alquitrán de King. Cuando Lana está a punto de ser descubierta por Frank, es salvada, esta vez por Josephine, quien la lleva de vuelta al orfanato. Ya en su habitación, ambas mujeres hablan. Josephine opina que debe de aprender a mirar hacia adelante y afrontar que el tiempo sigue su curso, lo que significa asumir que Carol no va a volver. Lana rompe a llorar, pues no cree ser capaz de hacerlo. Entonces veremos una conversación que nunca tuvo lugar, una en la que Carol confiesa que se escapó porque Hinman ya había planeado su traslado como dama de compañía. Lana le reprocha el haber roto su promesa de estar siempre juntas, pero aquella promesa tenía fecha de caducidad, pues tarde o temprano las amigas acabarían en destinos diferentes. Hinman irrumpe en la habitación haciéndole entrega de un hermoso vestido. El vestido es un regalo de Lord DeWitt, quien desea que la joven lo luzca esa noche en el baile. Lana se ilusiona al ver el regalo y por un momento acepta su destino. Pero entonces Basie llega para hacerla dudar, invitándola a seguir sus verdaderos deseos. Sin embargo, Lana se aferra al consejo de Josephine, logrando decepcionar a su amigo. Lana se coloca el vestido y se dirige al lugar del evento, donde muchos nobles y herederos de la aristocracia social han acudido, deseosos de conocer a todas las jovencitas de Bunny Hall, pero para ella todos esos hombres son exactamente iguales y no puede distinguirlos, todos excepto Lord DeWitt. Mientras busca a su pretendiente por la zona, se encuentra a Marianne, una de sus compañeras y abusadoras, encerrada dentro del baño. La chica comenta que estaba huyendo de uno de los hombres del salón, quien trataba de mirarla por debajo de la falda, así como confiesa que ella nunca tuvo nada en contra de Lana y que de hecho no la odia, sino que simplemente le seguía el juego a Vicky por miedo a convertirse en otra marginada. También se volverá a encontrar con la señora Fisherin y tras devolverle el trabajo de ciencias que en el pasado le escondieron las compañeras que se burlaban de ella, recuperará la confianza en sí misma y Lana dejará de verla como un horrible monstruo conejo. Cuando por fin logra reunirse con Lord DeWitt, Lana acaba decepcionada, pues ha resultado ser el mismo tipo de hombre que los demás. Al dejar de ser especial, Lana ya no distingue su rostro y lo ve como uno más. Entonces verá a Marcel a lo lejos, pero Lord DeWitt se niega a dejarla ir. Ambos discuten hasta que Basie llega disfrazado de mujer y distrae al hombre, permitiendo que Lana se marche. Finalmente, Lana logra hablar con Marcel por primera vez, descubriendo que en realidad es una chica, pero no se explica por qué va vestida de hombre ni por qué fingía ser otra persona en las cartas, aunque se puede entender que ella quizás se sentía como tal. Un día encontró un mensaje dentro de una botella. Era uno de los pasajes de Moby Dick escrito por Carol. Queriendo averiguar quién lo escribió, asistió al taller de lectura y la conoció. Rápidamente conectaron y continuaron carteándose con la esperanza de huir juntas a Londres y unirse a las sufragistas. Ella también trata de averiguar qué le ha ocurrido a Carol y el motivo por el que estaba en el sótano cuando Lana la vio junto a la carta quemada era porque estaba siguiendo a una silueta sospechosa que fue la que arrojó las cartas al fuego y ella solo trataba de sacarlas. Marcel comenta que se quedó esperando la última carta de Carol, la cual nunca llegó a recibir, pues sospecha que alguien se hizo con ella y la destruyó. Esta chica también le hace entrega de lo que queda de las gafas de Carol y Lana cae en la cuenta de que ha tenido que ser Frank el culpable de todo. De pronto reina el caos en el evento. Los hombres se transforman en monstruos y las chicas en conejos indefensos. Lana y Marcel huyen del caos, pues el propio Frank les sigue los pasos.
La joven decide ir a rescatar a Amanda y a las otras, quienes ahora convertidas en conejos esperan su cruel destino enjauladas. Amanda logra volver en sí cuando Lana le lee algunos nombres de mujeres feministas de su libro y Vicky, por su parte, se redimirá de sus actos pidiéndole a Lana que se salve ella. Todas logran escapar y Lana llega a la torre del reloj donde se reúne con Marcel y la señorita Hinman. La profesora acusa a Frank de la desaparición de Carol, pero entonces Marcel recordará el olor de su perfume y rápidamente la sitúa en el sótano, quemando las cartas de Carol. Frank confiesa que la vio a altas horas de la noche en el parque a las afueras de Bunny Hall, el día en el que Carol desapareció. Será entonces cuando Hinman le arrebate la escopeta a Frank, gritando que solo fue un accidente. Por suerte, Amanda se lanza sobre ella y logra desarmarla. Hinman, derrotada, se lamenta por no poder haberse deshecho de las pruebas, ya que lo único que le preocupaba era que el escándalo afectaría la reputación del orfanato y se quedaría sin la cooperativa. Todo esto confirma que Carol está muerta, pero Lana sigue sin aceptarlo. Mientras llora desconsoladamente, Kim aparece para recordarle que sus actos tienen consecuencias y la envía al pasado. Aquí vemos a Carol el día en el que desapareció. Ella le escribía una última carta a Marcel, indicándole que a las 12 de la medianoche haría volar una cometa y que esa sería la señal para escapar juntas. Pero alguien tomó la carta justo después de que Carol la pusiera en el río. Esta persona, quien viste el impermeable amarillo, tiró la carta a la basura después de leerla. Vicky y las demás abusonas, quienes estaban espiando, recuperaron la carta y se la entregaron a la señorita Hinman. La mujer, sabiendo lo que planeaba Carol, salió en su búsqueda para impedirlo. Ambas forcejearon y Carol logró salir hacia el parque, a pesar de que Frank ya había cerrado las puertas. Sin embargo, pasada la medianoche, Frank empezaría a hacer detonar las explosiones de la zona y Carol acabó cayendo dentro de la madriguera de un conejo, de la cual no pudo salir nunca. Nadie supo que ella estaba allí y probablemente murió a causa de una de las explosiones, pues al principio del juego se nos muestra una madriguera y un conejo blanco muerto al lado, siendo este el lugar en el que Carol murió. Hinman, tratando de tapar lo ocurrido, se encargó de recuperar las cartas y eliminar así cualquier prueba, por tanto no fue la responsable directa de su muerte. La verdadera revelación llega ahora, cuando se nos muestra que la persona del impermeable amarillo y quien impidió que la carta llegara a su destino fue la propia Lana. Lana no soportaba la idea de perder a Carol y creyó que eliminando la carta su amiga se quedaría con ella. Lo que nunca se esperó era que Carol acabaría muerta dentro de un hoyo. Este era el recuerdo que Kim le pedía que recuperara, algo que Lana había olvidado por completo, pues ella siempre supo lo que le ocurrió a Carol, pero la culpa bloqueó ese recuerdo. Las 12 de la medianoche era la hora indicada a la que Carol haría volar la cometa, la hora a la que se detuvo el tiempo para Lana y la que siempre vemos en todos los relojes. Kim aprovecha este momento de vulnerabilidad para pedirle a Lana que le entregue el reino de Corola y él, a cambio, la enviará de regreso al pasado con su madre. Desesperada, Lana acepta el trato y regresa al pasado, a la sastrería de su madre. Aquí descubrimos que Basie era su peluche favorito y que su madre siempre fue Josephine. La Josephine que vimos a lo largo del juego solo era parte de su imaginación, pues es el único personaje que no interactúa con nadie más aparte de ella. A pesar de la promesa de Kim, Lana vuelve a ver a su madre morir a causa de la enfermedad y acaba llegando a Bunny Hall, donde conoce a Carol y al reino de Corola, que no es otro que el parque situado a las afueras de la residencia. Llegados a este punto, podemos deducir que tanto Basie como el reino de Corola y el propio Kim son producto de la imaginación de Lana.
Corolla es su refugio, un lugar seguro donde escapar del miedo y la culpa. Basie es su caballero plateado, su único amigo de la infancia y protector. Y el señor King es la representación de sus miedos, lo que Lana se niega a aceptar. Sin embargo, el juego nos ofrece ciertos indicios o detalles de que quizás no todo fue producto de la imaginación de Lana, como el hecho de que Amanda también pudiera ver al señor King, que Basie interactuara directamente con Lord DeWitt, que Lana supiera dónde estaba escondido el trabajo de ciencias de la señorita Fishering o que el resto de chicas también se transformaran en conejos. Quizás la imaginación de Lana sea tan fuerte que tenga el poder de proyectarla en la realidad, pero no hay nada que lo confirme y todo queda a interpretación del jugador. En un último acto de valentía, Lana se transforma en la heroína de su propia historia y se enfrenta al señor King, decidida a no perder Corolla ni lo que representa. Con King derrotado, al menos de momento, Lana se despide de Basie, agradecida por estar siempre con ella, y lo nombra príncipe de Corolla. Tras el incendio de Bunny Hall, la residencia cierra sus puertas y Lana se marcha junto con Amanda en busca de un futuro más próspero y esperanzada de poder hacer realidad sus deseos. Pero para poder lograrlo, Lana debe de dejar atrás el pasado de una vez. Es por ello que crea una cometa con la foto de su difunta madre, su peluche de Basie y algunos recortes de periódicos, despidiéndose así para siempre de todo lo que ama, incluida su querida y dulce Carol. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.